Shalom, Leila Top. Espero que todos estén bien. Ya. Bueno, Laila Top, Lekulam, a todos. Iniciamos la grabación. Hanukkah Sameach. Baruch Hashem, vamos a estar estudiando sobre Yehoshua. ¿Listo? Hace una semana estuvimos viendo la introducción al Tanaj. Vimos los libros del Tanaj. Vimos cómo se distribuyen entre Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y hoy nos adentramos, ahora sí, ya de lleno en el primero de los libros, ¿listo? En el libro de Yehoshua, ¿listo? Entonces, empezando en contexto, este libro empieza a tomar forma el día 10 de Nisan del año 2488, ¿sí? Aprendemos la ubicación en la fecha debido a los últimos escritos que tiene la Torá. ¿Listo? Sabemos que Moshe Rabbeinu fallece el día 7 de Adar, ¿cierto? Y nos dice que una vez finaliza el periodo de luto por Moshe Rabbeinu, entonces Yehoshua dice, tomen las armas y prepárense porque en 3 días iniciaremos el sitio a las ciudades de Eretz Israel. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, la orden que da Yehoshua pues es dada 30 días después del fallecimiento de Moshe, estamos hablando del 7 de Nisan, y 3 días después de cuando se cruza el Jardín, entonces 10 de Nisan, ¿sí? Muy bien, entonces aquí pasa algo muy interesante, ¿no? Estuvimos hablando hace una semana que Moshe Rabbeinu, antes de morir, él decía que no se quería morir, ¿cierto? Igual que nadie de nosotros. Nadie se quiere morir. Hasta que al fin, digamos que Hashem lo convenció de cierta forma de que se dejara morir, ¿sí? Y luego de eso, entonces, lo que sucedió fue que Yehoshua era el maestro durante unos días mientras Moshe todavía estuvo vivo. Pero resulta que una vez se murió Moshe, nos dice la Gemara en Teruma 16, que a él se le olvidaron 3000 alajot, casi tantas alajot hay Sí. en nuestro mundo judío, en nuestro mundo de la Torah, que se le olvidaron 3000 alajot, ¿sí? Y la prueba viene más adelante, la prueba va a salir más adelante cuando el otro señor se llamaba Caleb, y Caleb tuvo un yerno que se llamaba Otoniel, y ese fue el siguiente juez después de Yehoshua. Cuando se está capturando las tierras que pertenecieron al territorio de Yehudá, ese señor Otoniel dice que él conquistó la ciudad de la luz, y esa ciudad de la luz significa que fue quien pudo recordar todas las alhajas que se le olvidaron a Yehoshua. ¿Sí? Pero entonces aquí viene algo muy interesante. La Gemara viene diciendo que Yehoshua empezó a clamar a Hashem y dijo, Hashem, ¿yo qué hago? Yo no me acuerdo de cómo resolver la alhaja. Y entonces sucede que a Akash Baruj Hu le da un consejo y le dice, bueno, ya que están todos encima tuyo, ocúpalos en la guerra. Así se van a olvidar de la alhaja. Y en ese orden de ideas, entonces, es que le da la orden inmediatamente a Hashem. Dentro de 3 días van a pasar el Jordán para empezar a poseer la tierra que Hashem juró entregar a sus padres. ¿Sí? Pues esa es una buena estrategia que siguen usando los gobiernos ahora, ¿no? Sí. Tengo acá un amigo en la casa donde estoy, un amigo que se llama Natal. Y mi amigo siempre dice, es que el mundo lo manejan 2 o 3 personas, y te razón, la Torah lo dice. El Talak dice que Hashem le dijo a Yoshua, no, pues, ocúpelos. Ya les el tema para hablar, póngalos a pelear. Y cuando los puso a pelear, entonces todo el mundo se olvidó de irse encima del gobernante, porque pues ya no había qué hacer, ¿no? Entonces, muy bien. Empieza el libro diciendo que Hashem le da un discurso a Yehoshua. Y empieza dándole palabras de motivación y mostrándole
o delimitándole más bien, llamémoslo, los límites que va a tener la tierra de Israel. Los voy a compartir en este momento en la pantalla. Ahí en este momento estamos viendo la tierra de, bueno, eso es en Medio Oriente, no todo es Israel, pero estamos viendo el monte Nebo donde fallece Moshe Rabbeinu, el río Jordán que dividía los territorios y en la ciudad de Jericó, que es donde empieza a hacerse la conquista dentro de Eretz Israel. ¿Listo? Esa es la primera imagen que tenemos que ubicarnos. ¿Listo? Pero hay otra imagen. Segundo, es esta. Los límites que nos da la Torá todo el tiempo no son los actuales que tenemos en Eretz Israel, ¿sí? Actualmente en Eretz Israel se ve el terreno que está ahí diciendo claramente que es Israel en este mapa, que es actual, y esos son los límites que tiene definidos hoy en día políticamente. Pero, según lo dice la geografía de la Torá, por los límites que da Kadosh Baruj Hu, dice que es desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y arriba es desde el Lebanón hasta el mar de Cañas, hasta el mar muerto. Entonces, más o menos, como está en la imagen, deberían ser los límites reales de Israel, ¿sí? Se entiende que como nunca se logró tener todo ese territorio, será una tarea que tendrá que organizar el rey Mashiach, ¿sí? El rey Mashiach, así como creemos que va a ser un gran gobernante, entonces tendrá que liderar, si no sabemos si políticamente o si violentamente, la posesión de esos territorios. Israel nunca se asentó en el total del territorio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dicho eso, hay algo muy interesante que enseñan los libros de Musar. ¿Sí? Los libros de Musar se preguntan por qué Yehoshua bin Nun siempre es llamado el siervo de Moshe, ¿no? Si fue su sucesor al final, entonces, pues, ¿por qué no decirle el discípulo, el estudiante, ¿cierto? Pero dice siempre el siervo de Moshe Rabbeinu. Entonces, los libros de Musar, en especial, no sé, la Yesharim, enseña que esto se debe a que uno es más útil sirviéndole a un jajam que estudiando por él, porque es más el beneficio que uno le da al jajam en cuanto al gesed que puede aplicar por él. ¿Sí? Esa es la explicación que nos da Moshe Sherin, porque se llama el siervo de Moshe. ¿Sí? Entonces empieza las bendiciones de Hashem diciéndole todo lo que toque tu pie, eso será de ustedes. ¿Sí? Pero ya había definido cuál era el territorio de Israel, entonces ¿para qué nos dice que todo lo que toque su pie, eso será de ustedes? No está implícito en la primera afirmación, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo, dice Rashi, es que todo lo que se conquiste, aunque esté fuera de esos límites, le puede pertenecer a Israel. Esa era la bendición que traía Yoshua impregnada como tal. Si él hubiera querido extralimitar, se hubiera logrado todo el territorio. Y aún abarcar más, aún así no hubiera habido problema. Hubiera podido perfectamente. Sí. Incluso, pues, no sé, tal vez debe tener bendición actual también. Sí. Si pensamos, ni siquiera en Israel hay tantos judíos como en el resto del mundo. Y creo que Estados Unidos tiene más judíos que el resto de los países del mundo. Entonces, pues, por algo será la potencia número uno del mundo. En la economía, en la guerra, en todo. Muy bien. Y viene un dato muy interesante, ¿no? Dicen en el Tanaj, como estuve con Moshe, así estaré contigo. Y los que Javier es una comparativa de si eso fue así o no fue así. ¿Qué crees que sí? Sí. ¿Igualito? Sí. Bueno, muy bien. Yo creo que no, igual, igual. Pues, o sea, está ayudándole, sí, pero que hubiera manifestado en alguna forma con Moshe. Bueno, eso en cuanto al modo de comunicarse. Pero digamos en el sentido de ser el líder, el apoyo para Joshua, vamos a ver las pruebas. La Torah le dijo, Hashem le dijo a Moshe en la Torah, quita tu calzado, ¿cierto? Cuando se le presenta a él en el monte Sinaí. Y también le dice a Yehoshua en el capítulo 5:15, quita el zapato de tu pie. Hay una similitud ya.
La siguiente similitud es la canción que cantamos en Shaharit, Az Yashir Moshe. Cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Hashem. Eso es para Shah Shalach, en Shemot 15, ¿no? Así vamos a encontrar en el Tanakh, en el capítulo 10, versículo 12, que habló Yehoshua a Hashem. Eso significa que Yehoshua también entonó una canción a Hashem, así como Moshe entonó una canción a Hashem. Segunda similitud. Tercera similitud que nos viene a mencionar los Ajamim es que Moshe sacó a Israel de Misraim. Yehoshua lo entró a la tierra prometida. Uno empezó la tarea, el otro la terminó. Y de cierta forma, el que empieza la tarea es como si la terminara y el que termina es como si la empezara. Entonces, digamos que la transición entre Moshe y Yehoshua viene a ser un pequeño grupo que los unía. ¿Sí? Por eso nos termina diciendo, nadie hubo como Moshe, y empieza diciendo, y le habló a Shema y Yehoshua. Pum, no hubo una interrupción. En la práctica sí hubo 30 días de diferencia entre uno y otro, pero en la literalidad está unido uno al otro perfectamente. Simplemente esos 30 días fueron el tiempo del duelo, que se guarda por el Abel, por el fallecido. Moshe mató a Sihón y a Og, ¿cierto? A los dos gigantes, nos dice la Torá. Yehoshua mató a 31 reyes de Canaán. ¿Sí? Sí, sí, es como. Un poquito más sanguinario, Sí. pero mató también los reyes. Tenemos que Moshe alzó sus brazos en una pelea. Se le cansaban y entre Yehoshua y Hur, entre Aarón y Hur, perdón, tenían que levantárselos para que ganara la pelea de Israel. Si los bajaba, eran los filisteos que ganaban. Muy bien. Así vamos a ver que Yehoshua en un momento alzó sus manos y detuvo el sol y detuvo la luz. Fuerte. También vemos que Moshe erigió un altar, ¿cierto? En Shemot 17:15. Eso es más o menos hablando de, ya estamos ahí ubicados en Parashá Yitro, que nos está hablando que se asentaron en un lugar e hicieron, allí habían 70 palmeras y 12 fuentes de agua, y Moshe construyó un altar. También en Yehoshua 8:3 vamos a leer que Yehoshua construyó un altar de agradecimiento a Hashem. Se podían hacer altares porque aún no existía el lugar, o bueno, sí existía, pero no estaba designado como tal para el lugar donde mora Kadosh Baruj Hu. Luego tenemos que Moshe escribió la Torá, ¿cierto? En Yehoshua 24:26 nos dice que Yehoshua escribió esto en la Torá. ¿Qué? Pues no te vas a llegar al capítulo 24 para ¿listo? Entonces también Yehoshua escribió en la Torá. Mi esposa me enseñó un día que aprendió de Jajam Anidjar que Moshe le dijo, quedan estas letras. Entonces mire cómo las organiza. Entonces digamos que los últimos 8 versículos de la Torá se atribuyen obviamente a Yehoshua ben Nun, pero a él le tocó hacer el jueguito de qué palabras puedo casar, que no me completen letras, que no vayan más, que no vayan menos. Entonces, y así sabemos que escribió los últimos 8 versículos. Muy bien. Y luego viene Kadosh Baruj Hu y le sigue diciendo, sé fuerte y sé muy valiente. Son dos términos interesantes. Le dice Hazak ve'emat. Sé fuerte y sé muy valiente. ¿Qué significará ser fuerte y qué significará ser valiente? Ser fuerte es como no dejarse, pues, llevar de cosas incorrectas. ¿Sí? Sí, es así, como no dejarse llevar de la mala inclinación, cosas así. Resistir, digamos. Sí, resistir. ¿Y ser valiente? No es fácil. Que no se arruine No se arruinen la batalla. Bueno, sí, que no se arruguen la batalla. ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué será la diferencia entre ser fuerte y ser valiente? Hay una Mishnah en el Pirkei Avot que está en Shaharit, esa que se dice antes de empezar en Odú, antes del Kadish, que dice Rabbi Yehuda ben Mahomer, ¿cierto? Y ahí hay una pista. ¿Qué dice Andrés? Dale. Shalom para todos. Yo digo que ser valiente es la capacidad que tiene la persona de poder vencer los obstáculos en todos los sentidos. Y ser fuerte
es tener la capacidad de poderse proyectar en ellos y cruzarnos, porque la valentía es la que me hace tener la fuerza suficiente para poder alcanzar las metas que yo quiera obtener. Es una muy buena definición. ¿Cuál acaba? La respuesta es el Salmo 1. El Salmo 1 dice, dichoso el varón que no anduvo en la silla de malos, ni se ha sentado con los escarnecedores, sino que en la Torá de Hashem está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su momento y sus hojas no caen. Yo les venía hablando de una Mishnah. La Mishnah es Pirkei Avot 5:20. Dice, sea atrevido como el tigre, ¿cierto? Ligero como el águila, ágil como el ciervo y fuerte como el león, Sí. para hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Ellos dicen que es todo eso, ¿sí? Entonces, en la práctica, ser fuerte, ahora sí, la explicación que da la Gemara es, en Berajot, ¿no? Ser fuerte es eso que estamos haciendo, estudiar la Torá. Hoy podemos estar haciendo otra cosa totalmente diferente, pero tenemos fuerza para sentarnos a estudiar la Torá, ¿sí? Podríamos estar en otro plan y sin la janoquilla y sin las velas. Oye, esa es la fuerza. Pero la valentía es dar un paso adelante. ¿Qué significa eso? Ser valiente es practicar la Torá, Ah, ¿sí? Por todo lado nos vamos a encontrar unas u otras. Lo difícil sería encontrar las dos. Entonces pueden haber personas que son muy fuertes en estudio. Su cabeza está llena de mucho conocimiento. Alajá, Musar, Kabbalah, lo que sea. Pero cuando es el momento de hacer, no se hace. ¿Sí? Y son una enciclopedia andante cuando le preguntan cualquier tema. Pero en la práctica no lo hacen. sí. Viceversa, tenemos gente que actúa muy conforme a la Torá, pero nunca estudia. Pero nunca estuve. Es valiente, Sí. pero no es fuerte. Sí, ¿Sí? es valiente. Entonces, el ideal y a donde todos debemos llegar, y lo dice el Salmo 1, es ser fuerte en estudiar, ser valiente en practicar. Esa es la enseñanza que da el Tanaj. Y en ella debes meditar día y noche, sigue diciéndole a Kadosh Baruj Hu a Yehoshua, ¿no? No se apartará de tu boca este libro ni en la mañana ni en la noche. Entonces, ¿esto qué significa, no? Shulchan Aruch dice que todo judío debe estudiar la Torá, sea pobre o sea rico, ¿sí? No hay excusa en cuanto a eso, ¿sí? Ya dependerá del esfuerzo y la valentía de cada uno, ¿sí? Entonces, dice en la Gemara, y llegará el momento en que alguien le dirá a Shem Akash Baruj Hu, pero yo era muy rico y no tenía tiempo para ocuparme de la Torá, tenía que atender mis negocios, la nómina de mis empleados, las prestaciones, la prima de servicios, ¿cierto? Pensión, salud, ADRL, todo eso, ok. Y otros le vamos a decir, o otros le van a decir, no, Hashem, yo era muy pobre, apenas si podía sobrevivir, ¿con qué fuerza iba yo a estudiar la Torá? Entonces la que van a ver y cuenta en Yomai dice que Hashem le preguntará a uno, entonces, ¿tú eras más pobre que Hillel el viejo? Hillel se mantenía con 2 monedas en el día, con una comía y con la otra le pagaba un tipo de soborno, digámoslo de esa forma, al guarda de la academia de Shmaya y Abtalión y entraba a estudiar Torah ahí detrás de la puerta, ¿sí? Entonces, ¿eras más pobre que él? Pues seguro que no. Baruch Hashem, que no seamos así pobres, yo creo que no. Si no, no tendríamos acceso a internet y al celular ahorita para la casa. Pero por otro lado, va a decir al que decía que era muy rico, entonces tú eras más rico que Rabbi Yoshua ben Levi. Porque el hombre tenía 1000 barcos y todos estaban tripulados y a todos los ponía a producir. Pero designó personas para él nunca dejar su estudio de la Torah. Dedicaba solo el tiempo necesario, puntual, a su administración de su empresa. Y el resto se da. Había gente que ni siquiera sabía que él era el dueño de todo. Él no conocía a sus empleados. Sí, claro, no, nada. Nada. Él se desentendía para ocuparse de la Torah, Sí. pero nombraba a alguien confiable que lo administrara. Entonces, por cualquiera de los dos frentes, Hashem no nos va a justificar. Sí. Entonces, Baruch Hashem, en el esfuerzo y la valentía. Muy bien. ¿Señor? Ángel lindo.
El, Lirio. Es simpático. bueno, cuéntalo. Sí, o sea, hay una de las excusas de la persona que es muy simpática. Sí. Él decía, no, es que yo era sí, muy galán y eso me costó. Entonces, y alguien que le ponen de ejemplo a la persona así. Ok, bien, eso está muy bueno. Entonces acá, si de pronto no alcanzaron a escuchar, nos cuentan otra también, la llamará Welser Mirage, el que dice, y un tercero va a decir, tampoco me dediqué a la Torah porque era muy guapo, ¿sí? Y entonces nos van a recordar a Joseph Asadik, ya que estamos en los parashot de Joseph y los sueños de Joseph y la esposa de Potifar. Y él aún, estando guapo y en la cárcel, lo que fuera, jamás dejó de ser fuerte y ser valiente, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, el ejemplo de Joseph. Ser fuerte hubiera sido listo. Yo sé que la Torah prohíbe el adulterio con una mujer casada. Bueno, pero ser valiente, pues no, porque si hubiera pecado, pues no hubiera sido valiente. Es porque es igual que uno, pero después de que de la vida está. Todas. Sí, fue muy deseado, claro. Entonces el hombre fue fuerte y valiente. Sí, muy bien. Bueno, eso es muy importante saberlo. También la Gemara en Sanedrín dice una afirmación, 99a. Cualquiera que puede estudiar y no lo hace denigra la palabra Hashem. Y el Zohar amplía diciendo, abandona el árbol de la vida. Se sale de las espirolas, deja por ahí. ¿Sí? Entonces, dice, no te apartarás día y noche de este libro. Este libro estará siempre presente delante de ti. ¿A qué libro se refiere? La Torah, ¿sí? Más puntualmente, precisa Rashi se está refiriendo al libro de Barim, que es el que acaba de terminar. Y pues el de Barim es una Torah pequeña, sí, que comprime todo. Uno creería que la mayor cantidad de mitzvot, por ejemplo, están en Vayikra. No, es en Devarim. Los Parashiyot traen 50, 70, 80 mitzvot. Sí, entonces la mayoría están en el último libro. Por eso Rashi dice, no, se está refiriendo es al libro de Devarim. Muy bien. Luego dicen 3 días cruzarás el Jordán. ¿Sí? Porque dijo que 3 días y no de una vez. Ya llevaban esperando y esperando un mes ahí. Bueno, el duelo de Moshe obviamente fue muy grande. Todos tristes y ahora que no, que esperen 3 días. Que en 3 días sí cruzamos el Jordán. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees? Se me ocurre que los están como poniendo a prueba o algo así. ¿Por ahí va la cosa? Porque los estaban probando, que estaban genuinamente con él, ¿no? ¿Estaban preparados psicológicamente? Sí. La pregunta es, ¿ya llevaban un mes en el sitio donde murió Moshe Rabbeinu? Ya le había hecho todo el... ¿Por qué no entraron de una vez sino él les dice, no, en 3 días entramos? ¿Sí? Digo, sí, lo va Fuera de duda, también, ¿por qué no? Pues coger el pueblo y ser el líder, si se la montaban a Moshe, imagínense a los demás, ¿no? Sí. Sí. Eso no es fácil. Es general. Pero eso admiro mucho al rey Shlomo. Él se subió al trono de 12 años y lo hizo muy bien, hasta cierto punto. Sí. Pero de 12 años a un chino. Yo tengo 32 y no me subiría a la presidencia de la República. Dirigir Colombia no es dirigir Israel. No, para nada. Entonces, la razón que da Likutei Moharan Rabbi Nachman de Breslev es que pidió 3 días para repasar las 3 tipos de leyes que tenemos. Hukim, Mishpatim y Edut. ¿Listo? Entonces son las que sirven como señal, ejemplo de las fiestas, los Mishpatim, que son las que se cae de su peso, no matar, no robar, ¿cierto? Y los Hukim, que son los que no entendemos qué es eso. Ajá. Como la vaca roja, por ejemplo, sí. Como las leyes de la unidad, cosas así que son muy difíciles de entender. Sí. ¿Sí? Entonces por eso pidió 3 días. Y, ok, luego termina Hashem de hablar con él e inmediatamente manos a la obra. Entonces él reúne y llama a los jefes de Rubén, Gad y Menashe. Ellos 3 ya habían heredado tierra, los demás no. Sí, al otro lado del Jordán. Voy a compartir otra vez acá la foto para mostrar. ¿Cierto? Acá. Andrés, dale, sigue mientras pongo la foto.
En el capítulo 1 habla acerca de que o sea, Yehoshua tiene el libro escrito, dice que para que lo tuviera en su boca, no se apartara de él y estudiara sobre ese libro. Ese libro es la Torah oral, ¿cierto? No, no, no. Bueno, también, pero si habla de la boca, obviamente se está refiriendo a la Torah oral. Muy bien. Pero Sí, porque puntualmente, habla de la boca, sí. sí, exacto. Por la boca sería la Torah oral. Excelente, excelente comentario, muy bien. Pero por el otro lado, los también opinan que se refería al libro de Devarim, que es el que tiene como la mini Torah, un resumen de la Torah casi de todas las leyes y además porque contiene la mayor cantidad de misbot de las 613 misbot. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en la flecha donde dice Monte Nebo y está señalado como tierra de los amorreos, está el territorio de Heshbón y el territorio de Og. En esos territorios es donde se asentó Rubén, Gad y la media tribu de Menashe. Pero Moshe les hizo una condición, les dijo, ustedes quieren heredar la tierra, ¿para qué van a desanimar los demás? Entonces los líderes se comprometieron y dijeron, no, es que nosotros vamos a ir a la guerra y después de que se conquiste todo el territorio volvemos a nuestra casa. Pero Joshua fue y les dijo, bueno señores, llegó el momento, fuímonos. Sí. Se llevó todos los aptos a la guerra, es decir que en ese momento fuera quedaron vulnerables de cierta forma los demás, ¿no? Las mujeres, los niños y el ganado. ¿Con quién se quedaron? Con los viejitos, los que ya no estaban aptos para la guerra. La edad de guerra era de 20 a 60, de 30 a 50 para los coanim, de 20 a 60 para la guerra. Sí, 20, 60. Entonces, de 60 para arriba se quedaron guardando todos esos viejitos. La tierra de Rubén, Gad y Menashe. ¿Sí? Muy bien, y entonces ellos fieles a su palabra, se arman y se van para la guerra. Ok. Entonces, ahí también pues tenemos que rescatar, ¿no? Que usan una de las dos palabras que nos valió la entrega de la Torah. ¿Cuáles fueron las dos palabras? Ah, ok. No había viejitos de 60. Se habían muerto todos, ¿no? Claro. Bueno, esa no la había visto yo. Entonces ni siquiera. Quedaron solo niños menores de 20 O años. sea, los que tuvieran, Pues los que muchachos, tuvieran ¿no? 60, 40 años en el desierto, Sí, se habían muerto. Tienes toda la razón. No habían viejitos de 60, fallecieron, si no, no hubieran entrado a la tierra. Bueno, pero claro que estaban fuera de la tierra. Pues también podría ser, pero no entraron los viejitos de más de 60 que habían salido de Israel. Bueno, puede ser. Pero literalmente y básicamente la Torah dice que murieron todos. ¿Sí? Aunque hay muchas formas de muerte. Pues, pero podría ser la literal de partir de este mundo. Muy buena fuente. Excelente. Puede ser que eran muy pobres. Podría ser que empobrecieron. Sí. Podría ser que, sí, hay muchas formas de morir. Muy bien. Y entonces, ok, entonces, ¿cuáles fueron las dos palabras que valieron a Israel para la entrega de la Torá? Sí, pero en hebreo. no sé, Nace Benishma, muy bien. Entonces, Nace Benishma es lo que dice a Israel para recibir la Torá. Aquí en este contexto ellos dijeron, nace, haremos todo lo que tú digas. Y como apoyamos a Moshe, te apoyaremos a ti, y en todo lo que nos digas, eso vamos a hacer. Entonces, sí, ahí se aprende pues que el gobernante es el que manda. Manda bien o mande mal, pues. No sabemos. Esperar que mande bien es lo que todos debemos hacer. ¿Sí? Esperar. Ok, entonces ahí finaliza el capítulo 1. Muy bien. Y entonces inicia ahora el capítulo 2. ¿Sí? Ya. Entonces Joshua envía ahora espías. Y el único antecedente que teníamos de espionaje habían ido 12 personas, ¿cierto? 12 personas, de las cuales entonces sabemos que 2 de ellas estuvieron, digámoslo, leales a su misión. Y los otros 10 dijeron, no, no, señor. ¿Sí? En su momento, cuando estudiamos eso, para Shash el Ajleja, dice los Jajamim, cuando hay cambio de gobierno, pues hay cambio de líderes, cambio de gabinete, digamos de esa forma. El que llega pone su bancada. Bueno, eso dijeron los espías. Ellos 10 dijeron, cuando pasemos el Jordán,
Ya no va a ser Moshe el líder, ahora va a ser Yehoshua. Y el hombre va a llevar sus ministros y sus jefes, los que él diga. Nosotros no vamos a estar. Entonces fue uno de los motivos por los que hicieron un reporte malo sobre la tierra de Israel, que fue después el castigo de los 40 años. Entonces, ya te doy la palabra. Entonces dijo Yehoshua, esta no la volvemos a hacer 2 veces, ¿cierto? ¿Qué hizo? Entonces fue y mandó 2, porque los 2 habían tenido razón. Dijo, calma, me mandemos solo 2, no molestemos. ¿A qué tanta gente? Para que se adentraran en la ciudad de Jericó. ¿Listo? Sigue, Andrés, por favor. Es que me había quedado de decirle, ahí en el capítulo 1, ya terminando, cuando ellos dijeron todo lo que usted nos diga, lo vamos a hacer, pero ellos lo hicieron como condicionalmente, porque ellos le dijeron, nosotros lo vamos a hacer, pero si el creador está con usted. O sea, como que le pusieron una condición, si no vemos lo que Moisés hizo en usted, no le vamos a seguir. Excelente, muy buen comentario, buena apreciación. Entonces, por eso, hace un momentico, vienen los niños a hacer la comparativa de que así como estuvo con Moshe, estuvo al final con Joshua. Pero claro, ellos necesitaban ya pruebas. A pesar de que la Mishnah nos empieza diciendo cómo Moshe recibió la Torah y se la transmitió a Yehoshua a los ancianos a los profetas de la gran asamblea. ¿Cierto? Entonces, muy bien, ellos ya no se creían todo, pero no era Moshe, entonces tocaba ponerle siempre ¿será que sí? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, listo. Vamos a ver que envían 2 espías y estos 2 espías entran a la casa de una mujer prostituta, decía así el Tanaj, que se llamaba Rahab, y se alojan allí en la casa de ella. Y llegó también el mensaje al rey de Jericó y le dijeron, por aquí hay espías, tengan cuidado. Entonces el hombre empieza a hacer una investigación exhaustiva, a buscarlos, y esta mujer los toma, los oculta, y cuando van a preguntarle, entonces dice, sí, ellos vinieron a mí, pero no sé de dónde eran, ¿cierto? Entonces, pues, alcáncelos que tal vez no se han alejado mucho de la ciudad. Y en ese momento, entonces, se van y luego, pues, ella los había escondido, los saca, les descuelga un hilo por la ventana y a través de ese hilo, entonces ellos pueden escaparse, ¿cierto? Y le hacen una promesa, que se deja ese hilo ahí como señal, cuando lleguen a hacer la conquista de esa ciudad, le perdonan la vida a ella y todos los que estén dentro de esa casa. El que esté fuera de esa casa, Lola, ¿cierto? Lo lamento porque el límite demarcaba que el que estaba ahí se salvaba, ¿sí? Entonces, luego de eso, hacen el pacto, listo, lo pronuncian por el nombre de Hashem, por lo tanto era inquebrantable, y entonces en ese orden de ideas, pues, están escondidos 3 días por allí, y luego regresan a donde Joshua y le cuentan todo lo que sucedió. Pero lo más interesante es todo lo siguiente que vamos a estudiar, ¿listo? ¿Quiénes eran esos 2 espías? Sería la primera pregunta. ¿Será que sabemos la identidad de ellos 2? Por aquí alguien alzó la mano. Andrés, ¿quiénes eran? Bueno, la verdad no sé quiénes son, la verdad, pero sí quiero resaltar algo, es que estos 2 hombres son muy valientes porque ellos poner su sangre, o sea, su cabeza sin saber qué iba a pensar el pueblo o los líderes cuando ellos fueran a comentar el asunto, o sea, eso es una valentía muy tremenda. Entonces eso nos da a entender una parte de la respuesta. Eran valientes, pero también eran importantes, porque no hubieran podido hacer una promesa así cualquier persona del pueblo, ¿sí? Si mandamos hoy en día un soldado a hacer un espionaje y él promete, pues no puede prometer porque él es un soldado, ¿cierto? Pero si va un general y el general promete, esa promesa sí pesa, esa promesa se respeta. Entonces ahí nos acabas de dar una luz, tendrían que ser 2 personas muy importantes en Israel, ¿cierto? Rahab era una posadera, que la palabra igual dice sonadera prostituta, ¿cierto? Más o menos, para que entendamos, en el Midrash enseña
el Midrash que Tanjuma, que cuando todo hombre escuchaba el nombre de Rahab, ya con eso su libido se alborotaba, solo por el nombre. O sea que no había hombre que no hubiera estado con esa mujer en ese pueblo. ¿Sí? Y todos sabían de su calidad de servicios. Pues por eso era que solo le mencionaban Rahab y yo, uy, qué emoción tan brava, ¿cierto? Ok, entonces esos dos espías se llamaban, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿No? ¿Cómo se llamaban los dos espías? ¿Te acuerdas? Bueno, uno de ellos repitió espionaje de los espías. Ah, ok, Caleb. ¿Caleb y qué amo? Y Pinjas, muy bien. El otro era el sacerdote Pinjas. Él mismo fue al frente a hacer la tarea de inteligencia. Pero aquí entonces el Tanaj empieza a mostrarnos cosas raras. Ahí sí como se dice, acaba en la práctica. ¿Por qué? Dice de la siguiente forma, esto se toma desde el hebreo, ¿no? No solo desde el español, porque el español está traducido mal muchas veces, o con fallas, o con errores, o con faltas. ¿Listo? Pinjas y Caleb fueron los espías, pero se sabe que uno era Caleb, por la letra Shaba, espía allá, espía acá, pero eran dos y Joshua no fue, entonces uno de ellos sí fue, entonces fue Caleb. ¿Listo? Pero sobre el otro empieza el Tanaj y dice que ella lo escondió, no dice que los escondió, está en singular. Entonces la Gemara viene a aclarar qué fue lo que pasó. Resulta que Pinjas tenía tal nivel espiritual de elevado, ¿cierto? Que él podía usar los nombres de Hashem y se desaparecía. Entonces cuando llegaron a buscar los espías, Pinjas usó el nombre de Hashem y se perdió, abrió su portal como el lector extravista y dice chao. Pero a Caleb no le funcionaba eso, porque Caleb era de la tribu de Yehudá, en cambio Pinjas era de la tribu de Leví, ¿sí? Entonces se aprende cómo está escrito. Pero también traen pruebas los Jajamim y dicen Malaquías 2.7. Allí en ese versículo, Malaquí 2.7, se compara a los Kohanim con Malachim, con ángeles. ¿Sí? Y toda vez que un ángel tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, entonces esa es la teoría que refuerza, basado en un versículo del Tanat, que era Pinjas y Pinjas se desapareció. Les dijo, ya cumplí mi misión acá. Y se desaparece, como dice el de los Simpsons. Muy bien. Entonces ellos eran los dos, ¿listo? En el Midrash Rabbah, en el libro de Ruth Rabbah, enseña que los siguientes 10 profetas o 10 personas grandes dentro de Israel descendieron de esa mujer, de Rahab. ¿Sí? Al final, me adelanto un poquito, cuando ella, porque eso está hasta el capítulo 5, eso se demora un poquito. Cuando ella hace el proceso y pone la cuerdita y bueno, y entran todos a la ciudad y están salvos en su casa, al final esa mujer hace teshuvá, se cambia el nombre, se pone como nombre Tikva, ¿sí? Ese fue el nombre hebreo que adoptó, Tikva, esperanza. Y se casa con Yehoshua ben Nun. Así que ella tuvo hijos de Yehoshua ben Nun. Y de ella descendieron los siguientes: Jeremías, ni más ni menos, el profeta Jeremías, Hilcías, Seraías, Menasías, Ananeel, Shalum, Baruch, el escriba de Jeremías también, Nerías, y Ezequiel y Buzi. Esos 10 hijos que tuvieron espíritu de profecía descendieron de Rahab. Porque una cosita puede parecer pequeña, pero es significativa para Shem. Esta mañana escuchaba un video corto que hizo Rabino Joseph Garmon, hablando del Mundial. El Mundial acaba de terminar, ¿no? Entonces él decía, hay mucha gente se me acerca diciendo que Hashem no está en el fútbol. Y yo les digo que no es cierto. Puede ser que el fútbol sea algo muy insignificante para Hashem, claro que sí. Pero Hashem también está en las cosas pequeñitas. Lo que debemos aprender son las lecciones que nos puede dar el fútbol. Interesante, ¿no? ¿Qué dice?
Tomemos en cuenta el elemento principal, el balón. El balón es un recipiente lleno de aire. Pero si no tuviera aire, pues eso no sirve para nada. Lo importante es el aire que está dentro del balón. Así, dentro de nosotros hay un ruach, una neshama, una nefesh. Y eso es lo importante. Lo que está dentro de nosotros es lo que debemos cuidar. Porque ya cuando se salga no podemos hacer nada por él. ¿Sí? Entonces, interesante. Asimismo, aquí nos está diciendo que aún de esa mujer que tenía pues un nombre no tan bueno, salieron 10, pero porque hizo Teshua, ¿sí? Cambió todo lo que conocía hasta ahora, cambió sus midot, cambió su hábito, bajó a la migbe, fue al Beidín y respondió las preguntas del Kashrut, Nidá, Shabbat, y entonces fue aceptada, pues fue a tal nivel que se casó con el líder del pueblo, ni más ni menos, ¿sí? Y desde los 10 años hasta los 50 fue una zona, es lo que enseña la Torá. Fueron 40 años ejerciendo la labor. A los 50 cambió. Pero interesante la frase como ella le dice a los espías, cuando los va a despedir, les dice, ustedes no se preocupen que ustedes ya ganaron esta guerra. Se lo está diciendo una mujer que vive dentro de la ciudad. Entonces ellos le preguntan, ¿cómo así que ya ganamos la guerra si ni siquiera hemos luchado? Dijo, no, tranquilos, porque es que no hay espíritu dentro de estos hombres. Todos tiemblan cuando saben que ustedes vienen para acá. Todos han escuchado lo que pasó con Israel, cómo salió el mar, cómo cayó el maná, cómo les entregaron la Torá. Entonces, la frase que usa el Tanaj es no hay espíritu en ningún hombre. ¿Qué significa que no hay espíritu en ningún hombre? Ella tenía cómo medir, porque ningún hombre ni siquiera tenía una erección escuchando el nombre de Rahab, desde que supieron que Israel estaba ahí al otro lado de Jordán ya. Entonces, el miedo no nos deja las funciones normales de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, entonces uno con miedo se aguanta las necesidades o se le sale, bueno, no sabemos cómo reacciona el cuerpo. Solo que no se tiene un control sobre ello. Y en este caso, entonces la manera es que ya ni con la mención del nombre de Rahab, los hombres tienen elecciones. Y dice, tranquilos, si no les están asustados. Ustedes ya ganaron, entraron ganando y tuvieron que entrar. Muy bien. Entonces, ok. Ahí finaliza, bueno, se escapan, llegan a donde Yehoshua, le comentan todo lo que sucede y luego de eso, entonces, sigue el capítulo 3. ¿Listo? En estos vamos un poquito más rápido porque no son tan profundos como la Torah. Si bien tienen espíritu de profecía, pues de la Torah es mucho más profundo por eso. Cuando hablamos de Torah toca muy a la minucia, con el Tanakh también, pero no es tan amplio el conocimiento como en el de la Torah. Vamos al capítulo 3, ¿listo? El capítulo 3 entonces nos dice que Yehoshua organiza el cruce del Jordán, del Jardín, ¿cierto? Y como siempre, entonces el arca iba delante de ellos, ¿sí? Recordemos que habían dos arcas, ¿cierto? La Torah nos menciona que habían dos arcas. Una que fue la que hizo Moshe, otra que fue la que hizo Betzalel, ¿sí? La de Betzalel, empezamos que contenía 5 cosas. El Sefer Torah original, la vara de Aarón, el maná, las piedras buenas y las piedras rotas, ¿cierto? Pero según enseña la camarada, resulta que la segunda arca era la que llevaba las piedras rotas en realidad, la que hizo Moshe. La de Betzalel tenía los otros elementos. ¿Y cómo sabemos que esa arca se transportaba sola? Entonces toca irnos a leer por ahí una parashá Bealoteja que nos dice, Vayomer Moshe Binzo Aarón, ¿cierto? Moshe decía cuando el arca partía, levántate Hashem y que tus enemigos sean dispersados. Y cuando el arca se posaba decía, retorna Hashem a las miradas de miles de Israel. ¿Cómo así? Eso significa que el arca se movía sola. Y además viene y amplía la Torah diciendo, y el arca viajaba a una distancia de 3 días procurándoles un lugar. Viajaba sola, no la llevaba. Partía sola, nadie la hacía partir. Se posaba sola, nadie la hacía posarse. Entonces, habían dos arcas diferentes.
¿Listo? Entonces acá estamos hablando que había entonces el arca adelante. Joshua ordena a los levín que sigan el arca y que luego de ello el pueblo siga detrás de ellos, ¿cierto? Dice, entre ustedes debe haber una distancia de 2000 codos por medida, no se acerquen a ella. No se puede acercar al arca a menos de 2000 amot. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene que ver con ¿cómo decirlo? Tenemos un límite central para una ciudad, que es la última casa que hay, ¿cierto? Pero la ley de la Torá y la ley de la Gemara nos dice que alrededor de esa área donde termina toda la ciudad, todavía una persona, si quiere caminar, puede caminar 2000 amot, más o menos 1 kilómetro. Eso se considera todavía parte urbana, parte de la ciudad, ¿sí? Eso quiere decir que lo que es ciudad comprende todavía 2000 amos más. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el Tanaj. Y Yoshua les está diciendo, sigan el arca, pero que nadie se encuentre a una distancia de menos de 2000 codos. No se acerquen a ella. ¿Sí? Ahí está la fuente porque esa es la media. En todo esto del Tanaj aprendemos muchas halajot que la Torá no las dice explícitamente. ¿Sí? Tenemos que aclararlas es a través de la práctica. Listo. Entonces, Rashi comenta que al lado del Aarón también viajaban los huesos de ellos. ¿Sí? Siempre llevaban el Aarón a Kodesh, ¿sí? Y habían ahí cerquita los huesos de ellos, o el ataúd de ellos, como se hizo la promesa con él antes de morir, para Shabbat y Ejí, ¿cierto? Y entonces dice, purificados para mañana, les dice en el versículo 5, porque mañana Hashem hará cosas maravillosas en medio de ustedes. De lo cual aprendemos que uno debe hacer una mikve antes del día de una fiesta importante. Mikvatones de Mijael, sí señor. ¿Por qué? Antes de una fiesta importante, llámese Sukkot, Kippur, Rosh Hashanah, Pesach, en fin, hay que entrar purificados porque Hashem va a hacer alguna cosa importante por nosotros. Entonces esta es la fuente porque se hace antes de una fiesta. También, ¿sí? Vamos a aprender a la desgracia del tener. Y en el versículo 7, entonces, luego dice, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que sepan que como estuve con Moshe, estaré contigo. Y tú debes enviar los Kohanim que llevan el arca y decir, luego que hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jardín, deben detenerse en el Jardín. Entonces, ojo, ahí está diciendo, comenzaré a engrandecerte ante Israel. ¿Cuál fue la manera de engrandecerlo? Eso estará en unos capítulos más adelante, cuando detuvo el sol. Eso no lo hace nadie más. ¿Sí? Por allí aprendemos, lo veremos en su momento, que Moshe ya había detenido el sol también en una batalla. Entonces, si Joshua detuvo el sol también, es porque era la forma de Hashem mostrarle públicamente a todo Israel que como estuvo con Moshe, iba a estar con todos los demás. Con Joshua. Ok, entonces arrancan y Joshua les dice, acérquense y escuchen, ¿cierto? Todos estos versículos, compréndanlos, y el arca del pacto de Hashem va a pasar delante de ustedes y entrará al Jardín. Ahora tómense ustedes 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre por cada tribu, y tiene que suceder que al instante que las plantas de los pies de los Kohanim que llevan el arca de Hashem descansen en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín serán cortadas, las aguas que vienen descendiendo de arriba y se detendrán como una sola represa. ¿Sí? Entonces, ok, arrancan y nos dice Rashi que esto de lo que pasó fue que, o sea, imaginémonos, ¿no? Si va el río fluyendo, es diferente al mar. El mar está hasta cierto nivel, siempre igual. Está en movimiento, pero no se pasa ahí. Pero el río está fluyendo, 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 fluyendo. Entonces, ¿qué pasa si se parte el río? Este pedazo de allá para acá se desocupa, pero el resto empieza a subir. ¿Cierto? Porque ¿para dónde va a fluir? Tendrá que fluir para arriba. Fluye para otros lados, vuelve y coge el río. No hay nada que hacer. Entonces Rashi enseña que se hizo una columna de agua hacia arriba que tenía 12,000 amot,
¿sí? Eso está apoyado en la Gemara, el Masejet Sotá en la hoja 33. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que en la Gemara, en Sotá, nos enseña que 6 kilómetros hacia arriba estuvo el agua. 6 kilómetros. Entonces, esto buscaba también intimidar a los reyes de Canaán. Buscaba intimidar a los reyes de Canaán. ¿Por qué? Porque, claro, si se ve a 6 kilómetros hacia arriba, todo el mundo lo ve. Y un río que decía, o sea, sube y sube y sube, pues claro, qué susto, ¿no? ¿Quién ha visto un río fluir hacia el cielo? Nadie. Entonces sirvió para que Yehoshua y a Israel cogieran fama de que ya estaban ahí cerquitica. Eso es como para Hashem decir, yo les avisé, como cuando el papá le va a cascar a uno y coge la correa primero, ya está uno avisado. Después viene el juetazo, ¿cierto? Ok. Y se cruzó entonces por tierra seca, ¿sí? Con este vamos a terminar. ¿Cómo así que se cruzó por tierra seca? Pues la única referencia que tenemos es en la Torá, en el Yam Suf, ¿cierto? Para Shave Shalach nos dice la Torá que por tierra seca cruzó Moshe y los hijos de Israel y pasaron hacia el otro lado del mar. Entonces, esta fue otra manera en que Hashem se presentó con Yoshua, igual que se ha presentado con Moshe, para enseñarle todo lo que había sucedido. Sigue, Andrés, por favor. Una pregunta, ellos tenían que quedarse atrás, todo el pueblo quedarse atrás porque no podían acercarse a la arca. Y entonces cuando ellos bajan al agua, que los Kohanim se paran en la mitad del río para que el pueblo pase, ¿cómo hicieron ahí entonces? Porque ellos no se podían acercar al arca. ¿O sería que las aguas se extendieron de una manera tan amplia para que ellos pasaran lejos? Esa pregunta está súper. Bueno, yo no me la había hecho, la verdad. Se me ocurre dos respuestas. La primera respuesta es que tal vez dentro del agua, mientras la pisaban, de cierta forma, ¿cómo se llama? La onda magnética, llamémoslo de esa forma, del Arona Kodesh, pues no mataba al que estuviera cerca. Entonces, de cierta forma, pudieron pasar. Esa es la primera que se me ocurre. La segunda que se me ocurre fue que rodearon una circunferencia a 2000 amot y pasaron por esa diferencia de 2000 amot, o sea, 1 kilómetro más abajo en el río, se hizo el cruce. Se me ocurren esas dos respuestas a mí, de lo que pudo pasar físicamente. ¿Sí? Bueno, no sé. Si tienes otra, pues no la dices. Y nos dice entonces, cierra el capítulo 3 y con esto cerramos nuestro estudio el día de hoy. Entre tanto, los Kohanim que llevaban el arca del pacto de Hashem permanecieron inmóviles en el suelo seco, en medio del Jardín, mientras todo Israel iba pasando sobre el suelo seco hasta que la nación entera hubo terminado de pasar el Jardín. ¿Sí? Y cerramos esto diciendo, enseña el Midrash, que una vez pasó todo Israel y cruzaron el Jardín, entonces los Kohanim se quedaron al otro lado y el río volvió a caer. Sí, el río de esos 6 kilómetros que se levantó, 12.000 amot, otra vez retomó su cauce, pero los Kohanim se quedaron al otro lado del río. ¿Sí? ¿Esto qué viene a significar? Esto viene a significar que los Kohanim tuvieron que pasar de una forma que no es la tradicional. Ya el arca les bloqueó que el río siguiera fluyendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces aprendemos rápidamente que de 3 formas se transportó el Aarón a Kodesh, siempre que los Bene Israel lo tenían, ¿listo? La primera forma la sabemos que es la kasher, como la establece la Torá. Esa primera forma es tomando en cuenta el cargue al hombro, como está escrito en la Torá. Esa es la primera forma, la correcta, y debería haber sido siempre así. Tenemos una segunda forma en que el arca se transportó, ¿sí? Por allí en el libro de el profeta Shmuel, cuando estemos estudiándolo, nos vamos a dar cuenta que el arca fue robada por Goliat. Y Goliat se llevó el arca para tierra filistea, lo pusieron allá en la tienda del dios de ellos, y al final que le empezaron a dar tumores y enfermedades a todos los filisteos, devolvieron el arca, dice el Tanaj que la subieron en un carro, y el carro iba jalado por 2 vacas, y de esa forma transportaron el arca. Más adelante este episodio sirvió como tropiezo para el rey David,
que cuando quiere llevar el arca hacia Jerusalén, la hace cargar en un carro cargado con 2 vacas, como lo hicieron los filisteos, ¿sí? Eso se debió a que David olvidó una alajá, y ya veremos en su momento por qué olvidó la alajá. Entonces, primera, en los hombros. Segunda, en una carreta. Y la tercera fue este milagro que pasó con los Kohanim. ¿Listo? Los Kohanim que llevaban el arca se quedaron entonces al otro lado del jardín y todo Israel ya cruzó. Entonces nos viene a decir la Gemara que lo que pasó fue que esas varas, o ese Aaron HaKodesh, tomó vuelo y los Kohanim pasaron agarrados a ella el jardín. O sea, pasó el arca volando solita sobre el río y se posó. Algo así como, no sé si les gustan las películas, y esa se estrena esta semana, El gato con botas. Estrena el jueves, ¿no? El gato con botas 2. Pero en el gato con botas 1, ustedes vieron que él iba con el huevito iba con un caballo, ¿no? Entonces ellos iban a toda carrera, pero en un momento a otro, Humpty se bota a un vacío. Y todos, ¡ay, nos vamos a matar!, ¿no? Pero le oprime unas palancas, de forma que le salen alas al carro, y el caballo queda adentro del carro. Ya el caballo no era el que hacía la tracción, sino eran las alas, ¿cierto? Ese es el milagro que nos viene a decir la Gemara. Entonces ya los Kohanim no cargaron el arca, sino el arca cargó a los Kohanim, y de esa forma ya llegaron al otro lado con el resto de la Israel. ¿Listo? Entonces, bueno, hemos estudiado capítulos 1 al 3. Baruch Hashem, no sé si hay algún otro comentario, muchachos, o algún otro, otra pregunta antes de despedirnos por el día de hoy con este estudio del Tanaj. Bueno, creo que no, entonces, Baruch Hashem, damos así por concluido este pequeño shiur. Para el próximo, entonces, la idea es estudiar los siguientes 5 capítulos. Vamos a, la tarea es leer desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 completo, y sobre eso va a tratarse nuestro próximo estudio. ¿Listo? Vamos a ver la conquista en Jericó, el sol detenido, bueno, en fin, el tema que nos va a ir saliendo allí en estos capítulos. ¿Listo? Por nuestra parte, desearles Hanukkah Sameach, que esta tercera noche traiga mucha alegría para todos, traiga bendición. Espérenme un segundo y les recuerdo algo muy interesante. ¿Dónde está? Yo lo tengo por ahí. Eso está por acá. Un segundo, dame un momento, nada más. Ya, acá. Listo, la tercera vela de Hanukkah, para hoy que la estamos encendiendo. Tercera noche, para tener buenos hijos, bien educados, sanos, tanto física como emocionalmente. Entonces, que el mérito de esta tercera candela haga que tengamos hijos sanos, hijos bien educados, y en el caso de los hombres, hijos Sadekim, y de las niñas, hijas Sadeket. ¿Listo? Que tengan todos una feliz noche y nos vemos Bez Hashem el próximo martes para continuar Tanaj, y mañana con el par de Torah. Mañana les confirmo la hora en que estaremos estudiando el par de Torah. ¿Listo? En toda Rabá. Gracias a ustedes, Baruch Hashem. Un abrazo.